Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a Conectados con el Cielo, donde haremos nuestro estudio en los próximos minutos, nuestro estudio para hoy martes, perdón. Pero antes vamos a orar como siempre lo hacemos. Y así será siempre, cada vez que abrimos la palabra de Dios, tenemos que pedir su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque nuevamente vamos a estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda acompañarnos, que tu Espíritu Santo pueda instruirnos. Esa es nuestra petición en este momento. De igual manera, Señor, rogamos por aquellos que estudian con nosotros, por cada uno de ellos, su familia. Bendícelos, oh Dios, y por favor, Padre, sé propicio a sus necesidades, sé propicio a sus problemas, ayúdales para que cada uno, Señor, pueda experimentar que tú estás de nuestro lado. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Éxodo es el título del trimestre. El Éxodo es un viaje a la tierra prometida. Así se titula en la cartilla para maestros. Y el tema para esta semana, que es la lección número 1, el tema de esta semana es opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. De hecho, al estudio de hoy no vamos a ver aún el nacimiento de Moisés, será hasta el día de mañana. Así es que desde ya quedas invitado también para que el día de mañana podamos estudiar acerca de el nacimiento de Moisés. Y para hoy, martes 1 de julio, el tema es las parteras de las hebreas. ¿Por qué se habla de las parteras? Bueno, comenzaré diciendo que en el trimestre pasado, el estudio, ¿verdad? Durante el estudio del trimestre pasado, pudimos ver cómo Satanás intervenía, cómo Satanás hacía estorbo, le estorbaba a Dios para poder cumplir sus planes, ¿verdad? Para que sus planes no se llevaran a cabo. Esa era la intención de Satanás. Y a lo largo de la historia podemos ver que es efectivamente eso lo que Satanás ha intentado hacer por todos los medios. No solo en el pasado, ¿verdad? No solo en el Antiguo Testamento, también lo hizo en el Nuevo Testamento, leemos, ¿verdad? Y específicamente cuando atacó a Jesús. Y lo está haciendo hoy también, hoy en día. Y lo seguirá haciendo en un futuro hasta que Jesús venga y esta tierra sea destruida juntamente con Satanás. Entonces, son lo que Satanás ha intentado hacer siempre y lo seguirá haciendo por todos los medios, ¿verdad? Va a utilizar cualquier medio para hacerlo. Lo hizo por medio de Ruth en el pasado, por medio de Ruth y Noemí, lo que estudiamos el trimestre pasado. Lo hizo también lo intentó hacer por medio de los hebreos y ahora lo intenta hacer por medio de los faraones que existieron después de José. Porque cuando José llegó a Egipto, ¿verdad? Recordemos que llegó como esclavo, llegó vendido y llegó a Egipto y llegó al palacio. Entonces, cuando él llegó, el faraón llegó un momento en que lo reconoció a él y vio la inteligencia de él y vio que la sabiduría de él, y entonces fue cuando lo puso como segundo al mando, ¿verdad? Como segundo, o sea, era el que mandaba después del faraón y le dio poder sobre todo lo del faraón. Entonces, él, en ese entonces, después llegaron los hijos de Israel, ¿verdad? Que ya hablamos, de los 70 llegaron familiares de hijos de Jacob que llegaron. eh, Ese faraón no los trató mal, ¿verdad? Quien trató mal a los israelitas fueron la dinastía de faraones que existió después de José.
porque estos no conocieron, o tal vez conocieron la historia, pero no les importó, ¿verdad? Y José ya había muerto. Entonces, esta dinastía de faraones fueron los que convirtieron a los hijos de Israel, los convirtieron en esclavos. Y como ya estudiamos, eso fue cuando les pusieron los capataces, ¿verdad? Y les dieron la orden que los trataran mal y que duplicaran su trabajo. Pero Dios siempre ha tenido, siempre tiene y siempre tendrá todo fríamente calculado. Dios no va a dejar nada al azar, no va a dejar, o sea, Él ya lleva todo lo que va a suceder, Él ya lo sabe y Él lleva todo conforme a su voluntad, ¿verdad? Y eso lo hace para que sus planes se cumplan. Y en ese afán de Satanás, incluye a los faraones para que los hijos de Israel ya no sigan creciendo, para que ya no se sigan ellos prosperando en Egipto. Por eso es que Satanás usa a los faraones. Y ahora el faraón que está en turno, que es el que da la orden para a las parteras, para que éstas maten a los hijos de las hebreas, ¿verdad? Y dejen con vida a las hijas de ellas, ¿verdad? El objetivo era matar a todos los recién nacidos. Y no hay duda que siempre es Satanás el que está detrás de todo esto. No hay duda, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué hace esto Satanás? ¿Por qué? Y será solo por hacer mal a los israelitas. Bueno, ya vamos a contestar esta pregunta. Ya vamos a ver más adelante por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que Satanás hace eso? Aunque ya lo estudiamos en las semanas anteriores. Leamos Éxodo 1:15 al 22, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que nosotros, antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él, o sea, Dios, prosperó sus familias. Imagínense. Y el versículo 22 lo vamos a leer también. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Eso es lo que dice el texto para el estudio de hoy. Y es que Satanás siempre está trabajando para estorbar en los planes de Dios. Ahora Satanás sabe perfectamente y lo sabe desde el Edén, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que la mujer le iba a patear su cabeza, ¿verdad? Le iba a herir en su calcañal, él a la mujer, y la mujer le iba a patear su cabeza. Desde entonces Satanás sabe que vendría un libertador de la humanidad. Desde aquel entonces Satanás lo sabe. Y en este caso, Israel estaba cautivo y Dios proveería un libertador, y por eso es que trata de evitarlo, haciendo que las parteras maten a todos los niños hebreos a través de una orden del faraón. Entonces, por eso es que, y esta es la respuesta a las preguntas que hicimos, que por qué hacía eso Satanás, porque no quería que naciera ese libertador del pueblo de Israel que iba a sacar a Israel de Egipto. Y aparte de eso, Satanás sabía que de ahí de Israel iba a venir el Mesías.
Esta historia de las parteras es muy interesante, ¿verdad? No es así nomás, por decir así, sino que hay mucho que aprender de la historia de estas parteras de las hebreas. Y es que, imagínense ustedes, no obedecer al rey, no seguir la indicación, la instrucción o la orden del rey, no obedecerle, imagínense ustedes, no obedecerlo el rey, eso finalmente lo que se ganaban las parteras, ¿qué tenía que haber sido? La muerte, ¿verdad? Al final iban a perder la vida. Sin embargo, ellas hacen algo muy importante. Ellas muestran una fidelidad que es igual a la fidelidad que el pueblo de Dios va a tener que mostrar en el tiempo del fin. Y aquí está una lección. ¿Verdad? Como dice la palabra de Dios, es menester, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Solo cumplieron las parteras, no obedecieron la instrucción del rey, sino que temieron, dice, a Dios. Entonces ellas decidieron obedecer a Dios antes que el decreto del faraón y qué contraste tan bonito también, porque dice que Dios les tomó en cuenta y las bendijo, las prosperó, prosperó a todas sus familias. Y eso mismo va a suceder con el pueblo de Dios en el tiempo del fin, si nosotros tomamos la decisión de ser fieles a Dios, ¿verdad? Porque el pueblo va a tomar una decisión igual que ellas, o adorar, o adorar a la bestia, o adorar a Satanás. Entonces, si nosotros aceptamos ser fieles a Dios, la bendición de Dios vendrá también sobre nosotros, ¿verdad? Pero qué bonito es saber que el testimonio de estas mujeres, que solo se mencionan dos nombres, ¿verdad? Eran las encargadas quizás de las parteras, ¿verdad? Y solo se menciona el nombre de dos, eso es de gran ayuda para nosotros en el tiempo del fin. ¿A quién obedecemos? ¿Obedecemos a Dios o vamos a tener temor por el decreto de la ley dominical? Entonces, qué interesante que esa fecha, que esa fe, perdón, se necesita en el tiempo del fin. Esa fe que mostraron las parteras es la misma que se necesita en el tiempo del fin. Gran lección la que aprendemos con ellas, ¿verdad? Una gran lección la que aprendemos con ellas. En el versículo 17 leímos, pero las parteras temieron a Dios, ¿verdad? ¿A qué mensaje nos recuerda ese versículo? Al mensaje del primer ángel, ¿verdad? El mensaje del primer ángel dice, temed a Dios, dice. Y eso fue lo que las parteras manifestaron, ¿verdad? El temor de Dios se manifiesta en la obediencia. Y ejemplos hay muchos en la Biblia. Noé construyó el arca, ¿verdad? Y por temor a Dios obedeció, por temor no de miedo, ¿verdad? Sino que de obediencia. Abraham estuvo dispuesto también a matar a su hijo sobre el altar y Dios le dijo, ahora sé que temes a Dios, le dijo Dios a Abraham cuando estuvo a punto de matarlo, de entregarlo en el sacrificio, tal como Dios lo había pedido. Y ahora vemos que las parteras, cuando dice que temieron a Dios, significa que le obedecieron a él y no obedecieron al rey de Egipto, imagínense, no obedecieron al rey de Egipto, ¿verdad? Riesgo de sus vidas, porque si desobedecían al rey, ellas eran las que iban a estar en peligro, ellas iban a ser las que iban a ser muertas, ¿verdad? Por desobedecer a Dios. Entonces, eh, ya uno tiene una percepción de una persona que teme a Dios, que teme a Jehová y que quiere decir que esa va a ser una persona obediente. Eclesiastés 12:13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, dice, es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que hagamos,
es lo que va a verse en el juicio de cada uno de nosotros. Y en la lección se menciona que ellas no tenían mucha teología, ¿verdad? El escritor en la cartilla, en la lección, dice que ellas no tenían mucha teología y a pesar de eso demostraron que conocían a Dios. Podemos ver que no es tanto el conocimiento, aunque sí es importante el conocimiento, pero no es tanto el conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con tanto conocimiento? ¿Lo tenemos ahí solo por tenerlo o qué hacemos? ¿Verdad? Hay que ponerlo en práctica, así como las parteras. El Éxodo tiene un trasfondo profético bastante interesante. Y es que así como ese decreto del faraón era obligatorio para que se mataran a los niños hebreos, así será de obligatoria la marca de la bestia. Y quien no cumpla tendrá consecuencias, contrario al sello de Dios, ¿verdad? Que se obedece, pero se obedece por voluntad propia, tal como lo hicieron las parteras. Ellas obedecieron por voluntad propia, ¿verdad? Y lo que nos enseña eh, es cómo debemos actuar en el tiempo del fin. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero por voluntad propia, no por imposición, no a la fuerza como Satanás lo hará cuando imponga su marca a través de la segunda bestia, ¿verdad? Cuando ponga su marca. Bien, vamos a hacer memoria de algo importante. Recordemos que cuando se da esta orden del faraón para las parteras, lo de José ya era historia, ¿verdad? Y seguramente ellas recordaron esa historia de José. ¿Por qué menciono esto? Bueno, recordemos que José fue llevado esclavo al palacio del faraón y Dios lo prosperó debido a su obediencia. Y José no lo hizo para ser bendecido, claro, ¿verdad? Lo hizo por temor a Dios, porque era lo que él había aprendido. Él sabía que eso era lo correcto, ¿verdad? No nos vayamos a confundir con eso, porque no obedezco a Dios para que me bendiga, lo obedezco por amor. Las bendiciones son el resultado, ¿verdad? Entonces, Elena de White dice que cuando vendieron a José, eh, y él iba junto con la caravana, ¿verdad? Con los mercaderes que lo vendieron, José veía a lo lejos, dice ella, la tienda de sus padres. Y fue, dice ella, en ese momento, no tengo la cita ahorita, pero fue en ese momento cuando él decidió que iba a ser fiel a Dios. Donde sea que él estuviera, iba a ser fiel a Dios, a donde sea que fuera llevado. Y por eso fue que Dios permitió que José llegara a Egipto. ¿Para qué? Para salvar a la posteridad, la descendencia de Jacob, ya que de la tribu de Leví, de Judá, perdón, la tribu de Judá era de donde iba a venir el Mesías, ¿verdad? De la descendencia de Israel, de Jacob, iba a venir el Mesías. Por eso es que Dios, ¿verdad?, preparó todo con José, enviándolo para que cuando llegara el pueblo de Israel, hubiera esta hambruna, el pueblo de Israel llegara. Y es que el pueblo de Israel tenía que fortalecerse. Imagínense ustedes con solo 70 que dice que llegaron, que eran los israelitas, los hijos de Israel, solo 70. O sea, un pueblo muy pequeño para después ir y conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Las ciudades. Entonces, volviendo a las parteras, ellas habían visto y aprendido la lección a través de José. Aprendieron que debían obedecer a Dios en toda circunstancia antes que a los hombres. Tal como finaliza el escritor la lección de hoy, ellas no solo sabían que era lo correcto, lo que dijimos hace un rato, no sino que también actuaron en armonía con ello. Apliquemos esta lección a nuestras vidas, queridos hermanos. No dejemos que la mayoría nos arrastre a la perdición. Digo la mayoría, porque la mayoría es la que está en desobediencia. Y si nosotros dejamos que ellos tengan influencia sobre nosotros, nos van a arrastrar a la perdición. Así veamos a muchos decir que no conocen la verdad,
y que no actúan de acuerdo a lo que saben, ¿verdad? Aunque conocen la verdad, pero no actúan de acuerdo a lo que saben, sino que hacen lo contrario, ¿verdad? Y no solo lo hacen, sino que lo enseñan también a los demás hoy en día, ¿verdad? Y entonces de esa manera están haciendo que los demás sean influenciados, que los demás también los van a arrastrar a la perdición. Que esas malas influencias no sean en nuestras vidas. Que así como nosotros conocemos la verdad, que esa misma verdad nosotros la pongamos en práctica y seamos obedientes a Dios y enseñemos la verdad también como está en la Biblia. Que no la tergiversemos. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr ser obedientes a Dios y podemos también predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Y más aún cuando vemos que el fin está cerca, que cada vez está más cerca el fin, queridos hermanos. La venida de Jesús está más cerca. Entonces estemos listos para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.